El grupo que le toca exponer el día de hoy está listo. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, el grupo que le toca exponer el día de hoy está listo. Sí, Lick, solo estoy esperando que presente la compañera que se iba a encargar de eso. Bueno, ok. Le toca al grupo número 1, el dolor y el sufrimiento, las actitudes y las reacciones ante la muerte y los aspectos psicofisiológicos del duelo patológico, psicológico, perdón. Es el tema que tenemos para hoy. No se les olvide escribir su nombre en el chat para que vaya quedando como constancia de asistencia, ¿verdad? Vayan escribiéndolo mientras comenzamos, pues aprovechemos el tiempo para ir poniendo ya nuestra presencia en la clase. Bien, para aprovechar el tiempo mientras comienzan los compañeros, tengo alguna información que darles. Miren, se había planificado inicialmente de que el examen parcial estaba para el 11 de septiembre, pero ha habido cambios en las planificaciones y recibí una nueva planificación en cuanto a horarios y lo tenemos para el día 4, viernes 4 de septiembre. El examen en sí va a tratar sobre los temas que hemos visto. Ahora, ninguna de estas segunda fase que estamos iniciando va a entrar en el examen. Aún con la exposición del grupo número 4, que le tocaría ese mismo día, el 4 de septiembre, vamos a desfasarla un día más, ¿verdad? Ya no sería el día viernes, sino que sería hasta el siguiente jueves de la siguiente semana. Yo no contemplaba eso. Cuando se planificó esto, se entregó el sílabus y el sílabus decía ya de una sola vez que estaba para el día 11, así que estos son cambios que se dan. Así que no lo vamos a complicar, simplemente vamos a correr una semana más el grupo número 4. De ahí lo demás, pues seguimos con las exposiciones como están. Licenciado, Sí. Vamos a desfasar solo los que le tocaba el día del parcial. Ese día del parcial es el grupo número 4. Y miren, y de casualidad no podríamos retrasar el del día jueves. Es que fíjese que nosotros ese día tenemos el parcial de farmacología. Está Entonces, duro. sí. Sí, Está y también duro. fíjese que yo llevo también lo que es farmacología y bioética también en el mismo día. Bien, vaya, hagamos una cosa entonces. Miren, muchachos, podemos arreglarlo, no hay ningún problema, no es del otro mundo, ¿verdad? Vaya, entonces quedaría desfasado la semana completa, entonces la vamos a postergar una semana más adelante. El grupo número 3 y el grupo número 4 tendrían esa semana, pues dejémoslo simplemente para que, pero tendríamos que tener algo que hacer el día jueves por lo menos. No sé qué piensan ustedes, ¿qué me dicen?
porque por la fecha de parciales no interrumpe las clases, es el problema. La exposición sí la podemos desfasar. ¿Qué opinan? Pues, pero yo quiero oír opiniones, porque si no, no tiene sentido. Sí, estaría bien para después de parciales, hacer lo que es la... Pero habría que hacer algo por lo menos el día jueves. Está bien. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Yo pensaba que como usted está diciendo que teníamos que tener clase, ¿verdad? Porque las clases no se interrumpen, podríamos ocupar ese tiempo para hacer algunas preguntas o dudas que tengamos, porque el siguiente día, que sería viernes, tendríamos el parcial con su materia. ¿O saben qué? Le voy a poner una exposición grabada. ¿Qué dicen? Y la pueden ver posteriormente. Yo voy Sí, a está bien así. voy a poner una exposición grabada, así no estamos todos aquí, sino que simplemente ustedes la ven más tardecito, ¿no? Y dejemos eso para ayudar un poco también a la cuestión esta de que está serio la cosa de los parciales. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Sí o no? Sí, Lick, está bien. Vaya, pues, pero tiene que ser un rotundo sí, porque si no... Sí, licenciado, por mí está bien y mi grupo también. Le agradecemos que nos haya dado el chance. Ok, entonces Gracias. quedamos claros. Vean, nos desfasamos una semana con el grupo 3 y con el grupo 4. El grupo 3 le tocaría el siguiente jueves y al grupo 4 le tocaría el siguiente viernes de la siguiente semana. ¿Ya? Ahora, yo quisiera que comenzáramos ya para que nos alcance el tiempo con el grupo 1. Adriana Margarita, Meilín, Karen Alejandra, Luisa Belén, Alejandra Yanira, Brian Jonathan, Darina, Héctor, Patricia, Marjorie, Yolanda, Rodrigo Iván. Eso, estamos ya. Ya estamos entrando. Hola, Ok. buenas tardes. Ok, entonces estamos bien y te escuchamos muy bien. Puedes comenzar. Ok, buenas tardes a todos. El día de ahora, nuestro equipo vamos a exponer lo que es el tema del dolor y el sufrimiento. Siguiente, por favor. ¿Qué es el dolor? El dolor es conocido por el nombre desde la antigüedad y ha constituido siempre uno de los retos más difíciles para los profesionales implicados en la salud. La experiencia del dolor empieza desde la infancia, cuando el organismo es atacado o se lesiona. Aprendemos a utilizar la palabra dolor para expresarlo. Pero el aprendizaje también lleva a utilizar la misma palabra ante experiencias que no tienen una causa externa, atribuyendo su origen a una causa interna del organismo. Siguiente. The International Association for the Study of Pain elaboró la definición que más ampliamente se ha adoptado para definir el dolor, que es la experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. De una manera más práctica y clínica, se podría definir como una experiencia sensitiva desagradable, acompañada de una respuesta afectiva, motora, vegetativa e incluso de personalidad. Siguiente. Clasificación del dolor. Este se puede dividir según los mecanismos fisiopatológicos y por su duración. En los fisiopatológicos, el dolor nociceptivo resulta de la activación fisiológica de los receptores nociceptivos o también llamados nociceptores. Por tanto, no existe lesión asociada del sistema nervioso, sino que este se comporta como traductor de los estímulos desde el receptor periférico al cerebro en áreas corticales y subcorticales pasando por la médula espinal.
El dolor nociceptivo se divide en dos, en somático y el visceral. El somático proviene de estructuras como la piel, músculo, huesos, articulaciones y partes blandas. Se trata de un dolor localizado, punzante o punzatil. El visceral se origina en mucosas y serosas de los órganos, músculos lisos y vasos. Este dolor es sordo, profundo, difuso, descrito como presión o tracción. La afectación visceral puede añadir un componente de cólico típico. Siguiente, por favor. El dolor neuropático se origina como consecuencia de la afectación lesional o funcional del sistema nervioso. Por tanto, supone la alteración del sistema nervioso central y periférico. Su presencia se define por la aparición de dos tipos de fenómenos negativos que fisiopatológicamente representan la interrupción de la conducción nerviosa, y los positivos que sus mecanismos fisiopatológicos son complejos y aún no están definitivamente esclarecidos. En sus diferencias, el dolor somático en los nociceptores, el somático se da en el sistema periférico y el visceral es como inespecífico. En estructuras lesionadas, el somático siempre se va a dar en piel, muslos, ligamentos y huesos, y el visceral va a ser en las vísceras y en las serosas y mesos. La transmisión del dolor en el somático se va a dar más que todo en el sistema nervioso periférico y el visceral en el sistema nervioso autónomo. Los estímulos generadores del dolor en el somático son térmicos, barométricos, químicos y mecánicos. En el visceral es isquemia, hipoxia, inflamación o distensión. El carácter del dolor, el somático es superficial y localizado. El visceral es profundo, interno y mal localizado. Su reacción vegetativa en el somático es escaso, en el visceral siempre va a ser intenso. Los componentes emocional, el somático igual se va a hacer escaso y el visceral intenso. La clínica acompañante en el somático normalmente no suele existir. En el visceral el dolor va a ser referido, hiperestesia local o espasmos de musculatura estriada. La respuesta analgésica en ambos va a ser AINE y opioides. Siguiente, por favor. El dolor por su duración puede ser un dolor agudo. Es una experiencia normalmente de inicio repentino, duración breve en el tiempo y con remisión paralela a la causa que lo produce. Existe una relación estrecha temporal y causal con la lesión tisular o la estimulación nociceptiva provocada por una enfermedad. De manera menos frecuente puede asociarse etiológicamente con un proceso neuropático, por ejemplo, las neuralgias del trigémino. Su duración se extiende desde pocos minutos a varias semanas. Al dolor agudo se ha atribuido una función protectora. Su presencia actúa evitando que el individuo desarrolle conductas que puedan incrementar la lesión o le lleve a adoptar aquellas que minimizan o reducen su impacto. La respuesta emocional fundamental es la ansiedad, con menor participación de otros componentes psicológicos. Sus características ofrecen una ayuda importante para establecer el diagnóstico etiológico
y seleccionar el tratamiento más adecuado. Su presencia sigue un esquema clásico de tratamiento como dolor y síntomas. Luego está el dolor crónico. Este se extiende más allá de la lesión tisular o la afectación orgánica con la que inicialmente existió la relación. También se puede estar relacionado con la persistencia y repetición de episodios de dolor agudo, con la progresión de las enfermedades, con la aparición de complicaciones de las mismas y con cambios degenerativos en estructuras óseas y musculoesqueléticas. Por ejemplo, de lo dicho son el cáncer, fracturas patológicas secundarias, artrosis y artritis o neuralgia osteopética. Las repercusiones más frecuentes en la esfera psicológica implican ansiedad, ira, miedo, frustración o depresión, que a su vez contribuyen a incrementar más la percepción dolorosa. Las repercusiones sociofamiliares, laborales y económicas son múltiples y generan cambios importantes en la vida de las personas, por lo que padecen y sus familias, invalidez y dependencia, la necesidad del uso de fármacos con que aliviar el dolor. Se convierte en un factor de riesgo potencial de uso por abuso y autoprescripción, no solo de analgésicos, sino también de tranquilizantes, antidepresivos y otros. Todo esto porque muchas personas, cuando están prolongadas a ingerir un medicamento por demasiado tiempo, tienden a crear adicciones a este medicamento, aunque ya estén curadas. En su manejo, además de los aspectos físicos del dolor, hay que tener en cuenta los otros componentes, el emocional, afectivo, conductual y social. El esquema de tratamiento se complica si estamos ante el dolor síndrome. Siguiente, por favor. La referencia ante el dolor agudo y crónico, su finalidad en el agudo va a ser una inicial biológica, en el crónico una inicial destructiva. Su duración, la duración en el agudo es temporal, en el crónico es persistente. El mecanismo generador en el agudo es orgánico-psíquico, al igual que, el mecanismo generador en el agudo es unifactorial y el color crónico multifactorial. El componente afectado es orgánico-psíquico, al igual en el crónico. La respuesta orgánica en el agudo es adrenérgica, con aumento de las FC, FR, la TA y sudoración y dilatación pupilar. En el crónico es más vegetativa, hacia anorexias, estreñimiento, menor líbido e insomnio. Componente afectivo, en el agudo es ansiedad y en el crónico ya es depresión. El agotamiento físico en el agudo no hay, en el crónico sí, porque debido al dolor que sufre la persona hay un gran desgaste nervioso y de energía. En el objetivo terapéutico, en el agudo hay curación y en el crónico alivio y adaptación. Siguiente, por favor. Psicología del dolor. La psicología del dolor nos orienta a aplicar el entrenamiento en diferentes técnicas psicológicas para manejarlo y aliviar su intensidad y frecuencia. Hay diferentes elementos que hay que explorar y analizar individualmente cuando hablamos del dolor, que es la experiencia dolorosa, la intensidad del dolor y la tolerancia al dolor. Siguiente.
Aspectos psicológicos del dolor. En la experiencia del dolor, los aspectos psicológicos influyen de forma positiva o negativa. Esto significa que más allá de las sensaciones físicas objetivas, como percibimos el dolor afecta a la intensidad con la que vamos a sentirlo. La experiencia del dolor es el resultado final de los factores subjetivos simultáneos. La capacidad sensible del individuo para percibir desagradablemente una alteración tisular dañina y su capacidad para soportarla. En este punto intervienen tres componentes característicos de la experiencia dolorosa. Uno es el componente sensorial, que este recoge las cualidades estrictamente neurosensitivas del dolor. El otro es un componente cognitivo evaluador, que se refiere al significado que le da la persona a lo que está ocurriendo o a lo que le puede ocurrir. Es una especie de valoración consciente. Y un componente objetivo efectivo emocional en el que influye el miedo, el temor, la angustia y la ansiedad, y que influye esencialmente en el umbral del dolor. Siguiente, por favor. Desde el ámbito de la psicología del dolor, los profesionales de la psicología trabajan sobre dos componentes. Está el componente cognitivo evaluador y el componente subjetivo emocional. El cognitivo evaluador, es decir, el pensamiento, anticipaciones y la predisposición de la persona ante el dolor y durante el dolor. El subjetivo emocional, identificando y gestionando las emociones que surgen ante el dolor, que pueden inferir manteniendo o agravando la sensación dolorosa. En psicología del dolor, el objetivo es intentar cambiar la percepción que tiene la persona de soportar el dolor y a su vez cambiar su actitud y comportamiento hacia el mismo. Siguiente, por favor. El estado emocional y el dolor percute de forma muy negativa sobre las funciones del paciente, generando un descenso significativo en su calidad de vida. Por ejemplo, trastornos del sueño, disminución del apetito, limitaciones de la actividad física, alteraciones de su vida social, la convivencia con el dolor, más si hablamos del dolor crónico, de intensidad moderada o alta, tiene graves repercusiones sobre la esfera psicológica del paciente. La sintomatología psicológica más característica asociada al dolor es la depresión y la ansiedad. Siguiente. El dolor y la depresión, los síntomas depresivos pueden ser al mismo tiempo síntomas característicos de la enfermedad biomédica, del dolor crónico, porque tienen muchas características similares. El enfermo de dolor crónico modifica los conceptos sobre sí mismo, presenta cambios de humor repentinos, está menos activo, muchas veces permanece en largos periodos de tiempo en la cama, cambia su dinámica vital y se altera también por la dinámica familiar. Los pacientes con depresión informan de dolor como síntoma destacado y los pacientes con dolor crónico presentan un gran porcentaje de depresión secundaria y a causa del dolor. Siguiente, por favor. El dolor y la ansiedad. La ansiedad puede mantener la activación automática del dolor y facilitar la aparición de mayores síntomas. Es por ello que hay una importante interrelación entre la experiencia de dolor y la ansiedad. Estudios indican que manteniendo constante la intensidad del dolor es el aumento de la ansiedad, lo que hace que los pacientes califiquen a la experiencia dolorosa de insoportable.
La ansiedad es un factor de riesgo para incrementar el dolor y la cronificación del mismo. Cuando llegan a nuestra consulta pacientes con dolor, es importante realizar un diagnóstico diferencial a través de una evaluación exhaustiva. No solo concentrarnos en reducir el dolor, sino también en disminuir la sintomatología característica de la ansiedad y de la depresión, aumentando la percepción del control ante las emociones desagradables. Siguiente. El dolor y la atención. La atención es selectiva, ya que se elige a qué estímulos atender. Limitada porque no podemos atender en condiciones óptimas a más de un estímulo al mismo tiempo. Controlable, aunque habitualmente funcione con el piloto automático, basta con proponérselo a darle órdenes. Focalizando la atención en el dolor, podemos hacer que la experiencia dolorosa se intensifique y sintamos más dolor y malestar, a lo que le podemos llamar efecto lupa. Siguiente. ¿Qué es el sufrimiento? Esta es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales. Cuando se refiere a las emocionales, es directamente psicológicas. Y siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente según el psicoanálisis, como tampoco se puede hablar de sentimiento o sensaciones inconscientes. Existen 4 causas del sufrimiento consciente emocional, que es el temor, la frustración, la sumisión y el no querer hacer y el no poder hacer. Cabe aclarar que estas 4 causas del sufrimiento consciente pueden generar gran placer inconsciente a la persona. El sufrimiento es la represión del dolor. Sufrimos cuando nos negamos al dolor. El sufrimiento no solo produce la realidad, sino la mente en la que arraiga el deseo, la exigencia, los perjuicios o los miedos. Por ejemplo, si vamos al campo, llueve y nos enfermamos, la causa del enfocado no es la lluvia, sino en nuestra propia reacción, porque se han contrariado los propios planes y deseos. Puede sentarte a quejarte y sufrir o puedes buscar una alternativa. El sufrimiento es una respuesta cognitiva que tenemos ante el dolor físico o ante una situación dolorosa. Es la resistencia a aceptar un estado doloroso y permitir que éste se exprese. El sufrimiento es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan adquiriendo mucha más intensidad y duración que el dolor. De hecho, el sufrimiento puede durar definitivamente, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Siguiente. Características de una persona que sufre: no acepta el dolor o la situación y se revela y se empieza a preguntar a esta persona, ¿por qué a mí? No es justo o no debería ser así. Se siente incapaz de hacerle frente, ya que está convencida de no tener los recursos necesarios para vencer la amenaza. No cree que pueda solucionar el problema o acabar con el dolor de manera exitosa, por lo que se siente la persona como indefensa. Vive un grado importante de incertidumbre y no sabe cuándo o cómo va a terminar su sufrimiento, y en ocasiones piensa que esa situación va a durar para siempre. Cree que no lo va a poder soportar. Predomina un sentimiento de impotencia y de no tener el control
sobre lo que le sucede o incluso sobre sí mismo. Y eso manifiesta la intensificación de diferentes estados de depresión, enojo o autocompasión. Siguiente. Siguiente. Situaciones ante las que podemos sufrir. Un hecho real que está sucediendo en el presente. Un hecho imaginario, una situación que creemos que se va a dar en el futuro. Siguiente. Existen dos tipos de sufrimiento. Está el consciente y el inconsciente. El consciente es en el que hace que la persona tenga claro lo que la hace sufrir. Por ejemplo, un ejemplo, por decirlo bien claro, sería como cuando sabemos que nuestro novio nos engaña y lo perdonamos y seguimos ahí. Sabemos que lo puede volver a hacer y que vamos a seguir sufriendo. Estamos conscientes de lo que pasa. Y el inconsciente, que es una sensación de agotamiento y cansancio, pero que la persona no identifica claramente su origen. Este puede asociarse al cansancio. En todo caso, es muy importante saber que el dolor está ahí y duele. El sufrimiento es un intensificador y prolongador de ese dolor. Ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora podemos inferir de que realmente el dolor no es simplemente la palabra dolor, ¿verdad? Sino que tiene un montón de connotaciones, tiene un montón de aristas, ¿verdad? Es donde ustedes como futuros médicos tienen que saber interpretar cada una de esas aristas. Y ahí es donde está el conocimiento. Ahora nos han aportado una gran cantidad de información que puede servir, Todo esto va para la matata, como decimos los salvadoreños. Guárdenlo y realmente analícenlo y aplíquenlo. El grupo que sigue, por favor. Muy buenas tardes. Ahora nosotros les vamos a hablar sobre las actitudes y reacciones ante la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. La muerte es un fenómeno irreversible, que es la parte final de la vida. Es un evento ineludible con el que determina el ciclo vital de todo ser viviente. Para la adecuada interpretación de las actitudes y reacciones ante la muerte de los enfermos y de los integrantes del equipo de salud. Para la toma de decisiones ante los dilemas que plantea la muerte y el moribundo, es necesario tomar como marco de referencia a la trilogía de preceptos de la bioética. Como primero tenemos la beneficencia y no maleficencia, o sea, el mayor beneficio y el menor daño posible. Como segundo tenemos la autonomía, como la libertad en la decisión del médico, el enfermo y sus familiares. En tercero tenemos la justicia, como una equitativa distribución de los recursos económicos, técnicos y humanos en la atención de la salud. Todo eso de acuerdo con los valores de la bondad, la veracidad, la honestidad, la libertad, la justicia, entre otros. Su axiología, o sea, la escala de valores y jerarquización de los mismos, que debe orientar a la práctica médica diaria. Siguiente diapositiva. La muerte como disolución y la fase terminal. Siguiente diapositiva. La muerte como disolución es un proceso por lo que no se sabe cuándo ha tenido lugar hasta que el proceso ha terminado.
aunque muchas veces existe una visión de la muerte por la pérdida de la capacidad, por la interacción social, por lo que a muchas personas se le considera como muertas, antes de que realmente lo estén y que se haya declarado la muerte oficial, como por ejemplo lo que es la muerte de desilusión en lo del matrimonio. Se da cuando ya un cónyuge se muere o ya sea por el divorcio. La muerte como fase terminal, también como parte de la vida misma, como resultado del envejecimiento y deterioro progresivo orgánico y funcional, como resultado del daño producido por diversas enfermedades agudas o crónicas, cuya historia natural determina en la muerte a corto, medio o largo plazo. Se ha modificado por los recursos que proporciona el avance científico o tecnológico, los que muchas veces lo único que hacen es modificar la forma y el tiempo de morir. Esta fase terminal de una enfermedad comprende en un periodo aproximado no mayor de 6 meses. Se caracteriza por el agotamiento de procesos en forma irreversible hacia la muerte. Siguiente diapositiva. Ahora mi compañera seguirá con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Bonilla y yo voy a seguir hablando sobre la reacción ante la muerte. La manera como se ve e interpreta la muerte como un acontecimiento general o ajeno cambia cuando afecta a una persona en particular, cuando el enfermo o sus familiares se enteran de la posibilidad, cercanía o la inminencia de la muerte. Es importante conocer sus reacciones y actitudes en estas circunstancias. Elizabeth Kübler-Ross describió las reacciones psicológicas y las fases por las que pasan los enfermos, cuando estos saben que son portadores de una enfermedad, de un estado de deterioro físico y lo funcional que amenaza su vida. En estas fases se hacen muchas preguntas, reflexiones y tienen diferentes reacciones. Se pueden mencionar dos tipos de reacciones, las que son las reacciones físicas y las reacciones emocionales. En las reacciones físicas se puede mencionar la falta de apetito, insomnio, fatiga, dolor de pecho, dolor de estómago y la falta de aire, entre otras. Y en las reacciones emocionales se puede mencionar lo que es la negación, la ira, la agresividad, la rabia, la depresión, la soledad, la resignación, el alivio, la esperanza y la aceptación. Y también hay otras preguntas que muchas personas enfermas se hacen, ¿va? Como, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasó eso a otra persona? ¿O por qué me pasa esto a mí si yo soy muy saludable? Entre otras. Se puede mencionar que estas fases no llevan un orden, ya que como todos sabemos, todos podemos reaccionar diferente ante cualquier situación o cualquier noticia. Y es por ello que una persona enferma puede reaccionar primero al recibir la noticia enojada y después triste, o primero puede ser que se ponga triste y después enojado, y así sucesivamente hasta llegar a la aceptación. Siguiente diapo, por favor. La ansiedad y el miedo ante la muerte. La ansiedad y el miedo son las respuestas más formalmente asociadas a la muerte en nuestra cultura. Ahora bien, estas van a pesar con mayor o menor peso en virtud de que se trate la muerte propia o de otros, que sea este familiar o amigos, pudiendo generar ansiedad tan solo el hecho de imaginar, pensar o hablar de ella. Se puede decir que cuando una persona está enferma, la reacción de esta persona va a ser mayor que la de sus familiares o amigos, pero en el caso de que sea un niño, los familiares van a reaccionar mayor, ya que también estas reacciones varían de acuerdo a la edad, porque un niño no va a reaccionar igual que una persona adulta. En la ansiedad y el miedo ante la muerte se han encontrado 4 componentes, que son las reacciones cognitivas y afectivas ante la muerte, cambios físicos reales y imaginarios que se dan ante la muerte o enfermedades graves, el tener la noción de imparable paso del tiempo, el dolor y el estrés real y anticipado que se da en la enfermedad crónica o terminal y en los miedos personales asociados. Por otro lado, como no podría ser de otra forma,
La ansiedad ante la muerte está también muy íntimamente relacionada con lo que es la historia personal y cultural y con nuestros estilos de afrontamiento ante la separación y los cambios. Muchas gracias. Mi nombre es Brian Martón y yo le voy a hablar sobre la reacción ante la muerte. El paciente, cuando tiene una noticia que, que es mala y implica que va a morir, toma una, como decir, una conciencia a la muerte, la cual trae consigo ciertas reacciones. Y estas actitudes van a implicar lo que es agonía y van a tener miedo al acto de morir. Y incluso el miedo tiene una gran relación con este tipo de noticias y lo cual se evidencia de la siguiente manera. El miedo, empezamos hablando sobre el miedo de la agonía en sí. Este es cuando la mayoría de los enfermos terminales se va a plantear dudas y se va a angustiar por el hecho de morir y va a implicar gran sufrimiento físico y psíquico. Luego tenemos el miedo a perder el control de la situación. Este proceso va a volver al paciente como cada vez más dependiente de los demás hasta llegar a perderse, va a llegar como a perder el control y va a temer que las decisiones que lo implican a él va a tomar los demás, no lo va a tomar él. El siguiente es el miedo a lo que acontecerá a los suyos, así que se preocupa especialmente por lo que le va a suceder después de su muerte a sus familiares. Luego está el miedo al aislamiento y a la soledad. Estos pacientes suelen tener miedo a morir solos en sí. Luego está miedo a lo desconocido, que es la perspectiva de que la muerte sea inevitable, el planteamiento del más allá, como bien sabemos que depende de la persona que piensa que hay después de la muerte. Luego queda el miedo a lo que la vida se ha tenido y no haya tenido ningún significado. Es cuando se da cuando la vida no ha sido como satisfactoria, pasa en el proceso de morir ser como más temido aún. Y la suma de todos estos miedos se va a traducir como en un sufrimiento. Va a ser un verdadero dolor tanto físico como psíquico. Berger y Ortola nos hablan de 3 fases características, las cuales son la regresión, el pliegue sobre sí mismo y la ansiedad. La regresión es como una pérdida, la pérdida como a la independencia, a la libertad, a la pérdida de una identidad propia. Y todo esto va a conllevar melancolía, depresión, agresividad e incluso culpa. El repliegue sobre sí mismo va a ser cuando haya un aislamiento de la pérdida de uno mismo. Y la ansiedad pues se puede presentar tanto reactiva como endógena. Por otro lado, Kubler-Ross nos presenta 5 fases que lo hacen bastante conocido, de negación o aislamiento, de ira, pacto o negociación que se tenga con Dios, depresión y aceptación. Y en este se van a encontrar 3 fases clínicas, las cuales son una crisis aguda, que es cuando se tiene conocimiento de que la enfermedad es terminal, por ejemplo en pacientes que tienen cáncer, una fase de vivir o morir. Esta va a ser con una ansiedad intensa, se puede definir como muerte en vida. Y luego está la fase terminal, cuando todo va apagando junto a las señales de debilidad van apareciendo. La muerte de otro, o la muerte de un tercero, un familiar. Este proceso termina cuando termina también cuando genera ansiedad
y cambios en las actitudes de los familiares, amigos y allegados. Ante este miedo y la ansiedad se ponen en marcha ciertas estrategias defensivas. Estas estrategias defensivas pueden ser eludir el problema del cuidado del enfermo, eh, puede ser como trasladarlo a un hospital para que afronten ahí su enfermedad y no afrontarla junto a él en su casa. O, por decirlo así, pueden decir como quitándose el muerto de encima, aunque no se escucha bien, pero muchas personas optan por eso. Y otro mecanismo defensivo también es conocido como el pacto o conspiración de silencio. Esto va a evitar aludir la gravedad de la enfermedad e igual a la muerte, lo cual se va a traducir en un mayor aislamiento del paciente. Cuando los pacientes optan por guardarse el secreto o optan por mentirle a sus familiares que no están enfermos y que mueran muy pronto. Las etapas formuladas por Kubler-Ross también van a aparecer en familiares y allegados, pero no al mismo tiempo. Y más aún por razones obvias que van a finalizar que el paciente va a acabar con su vida. Y sin embargo, los familiares y allegados van a continuar de este momento más allá, van a continuar la vida, ¿verdad? Ya que su familia va a morir. Y esto se da por distintas etapas o experimentan distintas etapas. Primero tenemos el embotamiento mental. Este se va a caracterizar por la presencia de conductas automáticas por la incapacidad de aceptar la realidad. También tenemos el anhelo y búsqueda del referente perdido. Aquí suelen aparecer sentimientos de angustia, depresión, y culpa, insomnio y ansiedad. Y si esto es muy intenso o crónico, hablamos de un duelo patológico. Luego tenemos la desorganización y la desesperación. Esto sí, esto es como, va a parecer como una tendencia a abandonarse, a romper los esquemas y el estilo de vida personal. Y por último tenemos la organización, que esto es cuando se va superando las fases poco a poco y va a surgir el afrontamiento y se va a reorganizar la propia existencia. Gracias. Bueno, ahora yo continuaré con el derecho a morir. ¿Se me puede oír? ¿Podría hacer una pregunta nomás? Sí, claro. Rapidito. Por lo que han dicho hasta ahorita, ¿será la misma actitud dependiendo el grupo etario? Por ejemplo, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, ¿será la misma actitud? Yo responderé esa pregunta. Ok. No, cada persona actúa de manera diferente. Nosotros actuamos de manera muy diferente a que los niños actúan. Por ejemplo, los niños a veces no pueden reconocer que algún pariente, algún amigo ha muerto. Y para ellos solo ha viajado, ha ido, los ha dejado. Pero para nosotros reconocemos a la muerte y reconocemos que es el fin de un proceso natural en el cual nos está afectando, ya sea emocionalmente o físicamente. Sí, pero eso sería en el aspecto cognitivo de las personas, pero yo me refiero a la experiencia, a la cognición mucho mayor que tiene un hombre mayor. La gente mayor tiene un concepto diferente sobre la muerte. Cualquier cosa ya la ven venir. No sé si puedes aclarar Sí, eso. por ejemplo, daría un ejemplo con mi abuela. Por ejemplo, mi abuela ya se ha resignado a morir. Ella ya ha aceptado la muerte como el último final y por eso ya la espera. Ella ya no le tiene miedo, sino ya la está esperando como una amiga que va a llegar algún día y que con ella seguirá. Eso va a redundar bastante en que va a minimizar el sufrimiento que pueda tener a la agonía, al momento de partir, ¿verdad? Esa actitud, digo yo. Sí. También otra actitud que tienen las personas de mayor edad, por ejemplo, es que ellos han visto a las demás personas, a sus amigos, a sus parientes, morir. Y eso les ha afectado mucho a ellos y les ha causado una depresión. Y en algunas personas de mayor edad, esa depresión puede hasta tornarse en el suceso o en el factor en el cual ellos podrían llegar hasta la muerte. Ok, sigue con tu tema. Sí, gracias. Gracias.
El derecho a morir, morir con dignidad. La idea del hombre tiene el derecho a morir con dignidad ha dominado el debate bioético contemporáneo relacionado con el final de la vida humana. Muchos de los autores que han abogado por el derecho a una muerte digna entienden que este incluye el derecho a disponer de la vida mediante eutanasia o el suicidio médicamente asistido, basándose por ello en el respeto de la libertad individual o autonomía del paciente. Se afirma así que nadie tendría derecho a imponer la obligación de seguir viviendo de seguir viviendo a una persona que, en una razón de sufrimiento extremo, ya no lo desea. La muerte digna y el deseo de controlar la muerte. La idea de que la muerte podría presentar un alivio para una vida condenada a horribles sufrimientos no es buena. La encontraremos, por ejemplo, ya en la cultura griega. Esto poéticamente expresado en el mito del centauro de Quirón, a quien el dios griego Apolo le concedió el don de la mortalidad después de que en una batalla con otros centauros, éste se infligiera en una herida incurable. Pero plantear que en ciertas situaciones la muerte puede ser percibida como una bendición divina no equivale a la necesidad de arrogarle al hombre el derecho de acabar con la vida de una persona sufriente. Así lo percibió Hipócrates, quien en su famoso juramento reclama que el compromiso de los médicos no es dar al paciente una droga mortal, aun cuando éste le es solicitada, ni tampoco dar consejos con el tan fin de que la vida sea terminada. Siguiente diapositiva, por favor. La respuesta de la medicina paliativa ante la muerte o el deseo de la muerte es: la medicina se ha concebido tradicionalmente como la relación de ayuda al que sufre. Lo que la sociedad espera de los médicos es que estos estén atentos al sufrimiento de una persona, que apliquen todas sus capacidades, conocimientos y toda la ciencia disponible para poder aliviarla. Por lo tanto, para un médico reconocer las razones por las cuales una persona solicita la eutanasia o la asistencia al suicidio debería suponer un estímulo para desarrollar estrategias adecuadas para combatir esta causa y no una razón para acabar con la persona que sufre. Este desafío ha sido asumido por la médica paliativa, que desde sus inicios con la fundación del Hospicio de San Christopher en Londres por Cecily Saunders a fines de la década de los 60, quien concibió con una respuesta positiva frente a la problemática existencial que lleva a algunas personas a pedir la eutanasia. En el artículo reciente de Silex, el médico paliativista holandés describe el, el que él llama el ABC de las solicitudes de la eutanasia, es decir, las razones habituales por las cuales los enfermos terminales piden que se les ayude a acelerar el proceso de muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las razones de la exigencia de una muerte digna. En sus sílabas en inglés sería afraid o miedo. La mayoría de los pacientes que se encuentran en las costas de la muerte necesitan ser auxiliadas, ya que el abandono les produce una angustia y desespero. De ahí está el burnout, que es el desgaste emocional. El vivir en el constante pensamiento de que la muerte ya está por venir produce un agotamiento mental al paciente, lo cual éste necesita reafirmar la importancia de la vida y considerar a la muerte como un proceso natural. De ahí nos encontramos con el control of death, el deseo de controlar la muerte. Tanto el paciente como los familiares necesitan asumir que la muerte es inevitable, que es un proceso natural de todo ser vivo. Por lo tanto, tienen que aceptar que no se puede controlar. De ahí está depresión. El entrar en la fase final del ciclo de la vida es normal, no poder asimilarlo. Por ello se genera un shock en el cual se afecta el estado del ánimo del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí poseemos el duelo, después del proceso de la muerte de algún paciente o algún familiar querido. La muerte de una persona cercana es siempre una experiencia amarga. El duelo es el conjunto de reacciones tipo físico, emocional y social que se producen por la pérdida de una persona próxima y que pueden oscilarse desde los sentimientos transitorios de tristeza hasta la desolación completa, que en los casos más graves, puede durar años e incluso toda la vida. El duelo se manifiesta en formas de síntomas somáticos, o sea, la pérdida del apetito, insomnio, síntomas hipocondríacos, etc., y psicológicos, como la pena, el dolor y fundamentalmente. La intensidad de estos síntomas depende de la personalidad del sujeto, de la intensidad del lazo en que éste unía al fallecido
y de las circunstancias en las cuales se dio la pérdida. El duelo posee ciertas fases. Las fases se producen por momentos. Tenemos la fase del shock o parálisis que se da a la muerte inmediata del paciente o del pariente. Y este produce los siguientes síntomas: el embotamiento afectivo, la empatía, la agitación. De ahí tenemos la fase del dolor y alivio que se da después 2 primeras semanas y se dan los síntomas de la aceptación de la muerte, la pena y el dolor del resignio o la resignación. Tenemos también el resentimiento que se da a las 2 semanas o 4 meses, perdón, 4 meses, que el cual presenta los síntomas de depresión, ansiedad, irritabilidad, inseguridad. Y tenemos el recuerdo que se da 3 o 12 meses después, en el cual nos podemos encontrar el reminiscencia del paciente y la pena. También se produce la depresión, el proceso de elaboración y la resolución final que se puede dar en el duelo. De ahí tenemos el duelo, siguiente diapositiva, por favor, el duelo patológico, lo cual se diferencia por la tristeza patológica de la tristeza normal. Es la intensidad de los síntomas en que se da y la duración de estos mismos. Estos mismos suelen durar más allá de un año y la aparición de estos síntomas no tienen en las personas normales, por ejemplo, las alucinaciones o la delirancia. Dice, las manifestaciones clínicas de la pena mórbida o del duelo patológico se manifiesta psicológica y físicamente. A nivel psicológico, los pacientes pueden reprocharse por no haber hecho lo suficiente por el difunto o incluso guían hasta extremos en el que el modo admirable de su atención durante su última enfermedad, o mostrar la irritabilidad inhabitual en ellos contra terceras personas, como los médicos, sacerdotes, yernos o nueros, aquellos que le intentan brindar ayuda a estas personas. Y a nivel físico, a veces representan las alteraciones de la salud somática, de la salud, somatizaciones como la relación del sueño, del apetito, vómitos, marea, etc. También presentan dolores musculares, estreñimientos, cefaleas, entre otras cosas, las cuales las hacen consultar con su mayoría al médico familiar. La experimentación del duelo patológico depende de una serie de factores. La edad en la que la persona ha fallecido, por ejemplo, no es normal que un padre tenga que enterrar a su hijo y tampoco es normal que tenga que enterrar a algún familiar que haya sido menor que él o que tenga una edad menor a la de él. También está el tipo de muerte, sobre todo cuando es prematura, inesperante o trágica. En esto nos referimos, por ejemplo, cuando la muerte no fue programada, no fue una muerte de envejecimiento, sino fue una muerte por accidentes de tránsito, por un asesinato, entre otros. Estas son muertes que pueden afectar psicológicamente mucho al paciente o a la persona a la que es muy cercana al fallecido. También tenemos las variables psicosociales, en las cuales se puede presentar los problemas económicos después de la muerte del paciente. Por ejemplo, una madre que quedó con sus hijos y que ha muerto su esposo y ahora ella tiene que hacerse cargo de los hijos y esta viene con un peso económico hacia ella. También tenemos la inestabilidad emocional previa del paciente, en el cual tal vez tiene problemas mentales, tal vez tiene algunos problemas que le afectan a él en la forma en que reacciona ante ciertas situaciones, y al tener una experiencia que se haya muerto alguna persona cercana hacia ella, le afecta demasiado. También tenemos las experiencias negativas o de pérdidas anteriores. Por ejemplo, tenemos la experiencia de que esta persona haya tenido una pérdida anterior a la que tuvo, y esto puede ser que cree algún choque más fuerte del anterior. Y estos serían los temas que se dieron a tratar en el día de hoy. Sí, ahí ¿Hay alguna duda? me llama mucho la atención la cuestión del duelo. Por ejemplo, pongámonos en el hipotético caso de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, ¿no? Ha habido mucha gente que ha tenido que perder 2 o 3 familiares al mismo tiempo, ¿ya? Médicos, enfermeras. Yo estuve leyendo, cuando estuve investigando sobre el duelo, estuve leyendo el duelo en el año 2020 y fue un artículo muy interesante en el cual nos estaba planteando que hay una cierta diferencia que las personas han tenido con el duelo al COVID-19, a la enfermedad, ante un duelo, ante una persona que haya muerto por podríamos decir, por algún accidente o por envejecimiento. Estas personas que han sufrido la pérdida de un familiar por el COVID-19 presentan síntomas menores a las personas que han perdido
por el envejecimiento, asesinatos o accidentes de tránsito, debido a que ellos ya sabían o ya reconocían que esto podría ser un suceso que pudiera haber pasado en el presente o en el futuro. Ya lo Sí. tenían previsto, se podría decir así. O Y sea, por eso que, o cognitivamente sea, estaban sí, preparados. cognitivamente Cognitivamente estaban estaban preparados. preparados, así es. Por ejemplo, vaya, para nosotros, yo te puedo hablar de tiempo muy atrás, ¿no? Por mi edad te puedo hablar de tiempo muy atrás, pero por ejemplo, durante la La guerra guerra. que vivimos en este país, te lo digo, al principio encontrábamos cadáveres en la carretera y para nosotros era algo impactante, ¿no? Y puchica, y todo el mundo, todo consternado y toda cuestión, y el miedo de que te podía pasar a ti. Pero después, cuando ya la cuestión se fue haciendo más evidente y más clara, así decían, sí, tantos cadáveres habían ahí, la gente como que se vuelve insensible a la situación, como que ya existe una connotación en la cabeza de uno de decir, Yo bueno, tengo, puede pasar eso también, ¿sí? Dime. yo tengo una experiencia que contar. Yo tengo una tía que ella fue guerrillera y ella Ajá, cuenta que ella se casó 2 veces con guerrilleros y cuenta que cuando ellos morían ella no sentía absolutamente nada por ellos porque ellos ya sabían lo que estaba sucediendo, ya tenían la idea del contorno o del ambiente en el que se estaban metiendo. Es por eso que ellos no tenían algún, como se dice, duelo por las personas muertas. sí, sí, esa es otra de las cuestiones bien importantes. Por ejemplo, vaya, por eso, por la connotación, ya sea cognitiva, ya sea por la situación, por la realidad que estás viviendo, en ese momento puedes actuar y darle una valorización al duelo diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos en algunas definiciones que el duelo dura lo que uno quiera que dure, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que le puede durar el duelo un día, le puede durar 2 días, le puede durar horas, le puede durar meses, le puede durar años, y hay gentes que jamás van a superar ese duelo. O sea, ahí yo, según lo que yo estaba viendo, por ejemplo, digamos lo que tú decías sobre el duelo patológico, por ejemplo, había un caso bien fuerte aquí en Santana del niño que murió después de un partido de fútbol, ¿no? Y su madre todavía sigue en duelo. La señora hasta se duerme a veces en el cementerio, en los tiempos, en las festividades, por ejemplo, le permitían quedarse a la par de su tumba porque ella le hacía su cumpleaños, le hacía sus fiestas y todavía, no sé si todavía sigue eso, pero sí es alguien que llegó a establecer un duelo patológico, ¿eh? Pero ahí la verdadera razón fue la edad de la persona fallecida, era un niño, el tipo de muerte que tuvo, ¿verdad? Que fue un disparo, que alguien, una bala perdida, ¿no? Entonces, quieras o no, eso no es superable tan fácilmente. Hay otros, por ejemplo, que creemos y decimos, bueno, mire, ya no está sufriendo, ¿verdad? Sí, ya no va a sufrir más, ¿verdad? Va a un mundo mejor, ya es otro tipo de connotación que se le da al duelo. Entonces, bien interesante lo que has dicho. ¿Alguna cosa Estaba más? leyendo una revista, perdone, estaba leyendo una Sí. revista en la cual menciona que hay diferentes tipos de duelo, pero no están categorizados. Estos Mm, duelos son dependiendo a la relación en el cual la persona fallecida tenga con el paciente o la persona en duelo. Por ejemplo, mm, no es el mismo duelo el perder un hijo que el perder como a un hermano o que el perder a un padre, un oh, esposo. padre. Es la relación Dicen, que siempre decimos, eh, ¿verdad? No, no somos nosotros los ujú, que queremos enterrar a nuestros hijos, sino que sean nuestros hijos los que nos entierren a nosotros, ¿verdad? es por eso que se clasifica como, no se clasifica, sino se da más bien a entender que es dependiendo de la relación que tenga con la Mm, persona fallecida, es el tipo de duelo que la persona tendrá. así es, así es, así es. Muy bonito, muy bonito. Se han fajado en el tema y los felicito. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguien que preguntar? ¿Alguna duda? ¿O alguna experiencia personal que nos quiera compartir? ¿Podemos desconectar la cámara, la Ok, diapositiva? sí, yo creo que sí. Ya podemos entrar al siguiente tema. El siguiente grupo, por Bueno, favor. muchas gracias por su atención. No, no, se fajaron, se fajaron. Lo felicito. Licenciado, nada más Diga. una pregunta o tal vez si me dan alguna explicación sobre esto. Y Vamos. es en caso de qué sucede cuando las personas están de duelo y no expresan su dolor, porque he escuchado de personas que les ponen medicamentos, sedación y todo Eso eso. puedo responderlo yo. Ajá, Ujú. Por favor. En los casos en las que en los casos investigué, en los casos en los que la persona como tiene duelos silenciosos,
duelos en que solo ellos son los únicos que saben que tienen este dolor interno, pero al exterior lo reflejan como que si no ha sucedido nada. Estas personas es porque han tenido algún trauma posterior al duelo. Y es por eso que ellas no quieren reflejar el dolor o el sufrimiento en el que están pasando. Y ellos a veces recurren a medicamentos o drogas que puedan ayudarles a hacer un olvido ante el duelo. Ahora, yo te voy a contar una experiencia personal, ¿no? Yo tuve una muy buena relación con mi padre, yo siempre fui deportista y una de las personas que siempre anduvo detrás de mí donde yo jugara era mi padre. Entonces, quieras o no, cuando él murió, prácticamente para mí fue súper impactante, pero fue mucho más impactante para mis hermanos y mi madre, ¿no? Entonces, el único que tenía la cabeza fría en ese momento para organizar todo fui yo. Entonces yo prácticamente no externé mi duelo, mi dolor en ese momento, no lloré delante de nadie, sino que simplemente me reprimí en el sentido pues de que yo era el organizador de todo el cortejo fúnebre, la capilla, todo lo que conlleva a la muerte de un ser querido. Eso fue en relación al momento de la vela, del entierro y días posteriores. Luego, yo no externé nada, sino que simplemente me mantuve como la persona, digamos, con cabeza fría en ese momento para resolver todas las situaciones alrededor de la muerte de mi padre. Y entonces pasé así 2 semanas sin no externar nada. Luego comenzó a mi cuerpo a externarlo. Yo me acostaba a dormir y de repente yo estaba llorando. Pues pasé 3 meses así ininterrumpido de que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que vino la calma y vino la aceptación directa porque yo no lo pude expresar en su momento dado. Entonces, esa es una experiencia personal mía, ¿no? Y te estoy hablando de algo que ya pasó hace miles de años, ¿verdad? Sí, la verdad sí es bien curioso cómo el cuerpo puede reaccionar como de forma separada de la conciencia quizás, porque en su momento uno no tiene la conciencia. Igual yo conocí el caso de una amiga, su mamá falleció y ella igual pidió que le pusieran medicación, como decía mi compañero, y 2 semanas después ella sufrió una caspa, pero caspa terrible que incluso hasta se le cayó gran parte del pelo por lo mismo, o sea, fue la forma de cómo el cuerpo lo pudo expresar y externar. Así es. El cuerpo siempre va a expresar lo que siente, ¿verdad? Por eso me llamaba mucho la atención cuando hablaban los compañeros en los temas anteriores del dolor, ¿verdad? Y del sufrimiento. Todo eso, el cuerpo nunca se guarda nada, siempre lo va a sacar a como dé lugar. No sabemos en qué momento lo va a hacer, pero el dolor va a aparecer. Y el síntoma que nosotros reconocemos como profesionales de la salud, que es el mejor indicador de que algo está pasando, el dolor es el mejor de todo, ¿verdad? Porque cognitivamente el paciente nos puede decir, me duele en tal parte, ¿verdad? No es cuando es el paciente un niño, que ahí está más difícil la cosa todavía, porque hay que investigar qué es lo que está pasando, porque el niño no te va a decir nada. Bueno, bien interesante. ¿Alguna otra preguntita? Sí. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es como, entonces, ¿hasta qué punto, o más bien, qué tan normal o qué tan anormal es que una persona le tenga un constante miedo a la muerte, ya sea muerte personal o muerte, pues, de algún ser querido? Pero cuando digo miedo, me refiero a un miedo que de verdad no lo deja de cierta forma tranquilo, o que en constantes situaciones está pensando ¿y si me muero? Y cosas así, o que le tiene pues bastante miedo a las situaciones que tengan que ver con la muerte. O sea, no sé qué tan normal o qué tan anormal sea. ¿Puedo Sí, responder? Héctor. Sí. En estos casos es muy normal temerle a la muerte. Es absolutamente normal. Todos y cada uno le vamos a temer a la muerte. El que diga que no le tiene miedo a la muerte está mintiendo. En el momento en que la muerte llega y tienes que ir con ella, todos le tememos. Pero hay algo que no podemos evitar, que es la muerte misma.
Tenemos que aprender a aceptarla y tenemos que aprender a saber que es el final, que disfrutes de la vida en los momentos que tienes y todo lo que tienes, la familia, los amigos, tus bienes, tu casa, tu perro, todo lo que tienes durante los tengas. Eso es algo que Mire, debemos de aprender. También podemos buscar la ayuda de los familiares, en la cual ellos nos darán siempre el apoyo para poder sobrepasar este miedo o para poder, para poder quebrantarlo. ok, voy a ayudar un poquito yo también. Mira, así como te hablaba yo del proceso de aprendizaje que comienza desde que estamos en el vientre materno y termina hasta que nos morimos, ¿no? También morir tiene que aprenderse. El ser humano por naturaleza le teme a lo que no conoce, ¿ya? Pero aprende a vivir con lo que conoce. Por eso nosotros, bueno, como les decía yo, somos imperfectos, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos el deber de corregir, pero también somos mortales. Entonces debemos de tener ya en nuestra cabeza esa connotación de que somos mortales porque morimos. Si fuéramos inmortales seríamos dioses, ¿verdad? Entonces eso no es posible. Ahora, el temor es bien expresado. Nadie sabe cómo va a morir, ¿verdad? Nadie. Aún la persona que está en un estado ya bastante crítico, tampoco no sabe cómo va a ser su agonía, ¿verdad? No sabe cómo van a ser sus últimos momentos. Por eso es que a veces uno dice, bueno, ¿y cómo murió? Un infarto le dio del corazón, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, tuvo una muerte tranquila porque solo se quedó dormido. O simplemente, pues, se desvaneció y listo, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la gente que nadie entrena para morir? Nadie entrena para morir. Yo no creo que vivas tú, cualquiera de nosotros puede decir, como decía Héctor, el que diga que no le tiene miedo a la muerte es un mentiroso y tiene razón, ¿verdad? Nadie pasa entrenando, vaya, hoy voy a morir de esta forma, hoy voy a morir de la otra, no se puede. Nadie vive entrenando para eso. Vivimos tratando de aprender una gran cantidad de cosas a nuestro alrededor para manipular nuestra forma de vivir o para manipular todo lo que está a nuestro alrededor y mejorarlo, ¿verdad? Ir buscando la mejor conveniencia de vivir, pero nadie está preparado para morir. Esa es una de las cosas que nadie, a cualquiera que tú le preguntes. Cuando yo decía que las personas mayores tienen un concepto mucho más amplio de llegar a la muerte, esa es una cosa, pero que no le tengan miedo a la muerte, aunque como dice Héctor, su abuela decía, yo la veo como una amiga, pero en ese momento, me imagino yo, no va a ser tan amiga de la abuela en el momento que se presente la muerte, sino que simplemente va a ser algo nuevo, algo que no sabemos cómo va a pasar, que no sabemos cómo vamos a reaccionar si nos da tiempo de mejorar nuestra condición de morir, ¿verdad? Ahora, ya cuando se habla de otra cuestión, por ejemplo, de decir de la eutanasia, eso ya es una cuestión planeada y es algo que no está ni legalizado, ni mucho menos aceptado por ninguna de las corrientes que podamos conocer en nuestra vida. Así es que por eso es un proceso que nadie lo sabe cómo va a ser. Y va a llegar en el momento en que tenga que llegar, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes tipos de agonías. Algunos ni tiempo de la agonía vamos a tener, otros vamos a tener tiempo de sufrir mucho, otros no van a sufrir nada, otros simplemente se quedan dormidos, otros van a sufrir. Y eso es innegable, ¿verdad? Por eso es la cuestión. Nadie está preparado para eso y es normal tenerle miedo. ¿Alguna otra preguntita? Es un tema que se presta para mucho. Sí, vamos. Sí, respecto a lo que usted vivió, yo viví algo similar, porque desde que cuando murió mi hermano, yo no pude llorar y yo miraba que todos mis hermanos lloraban por él y mi mamá y todo bien triste. Y yo sentí un dolor en el pecho, pero no podía ni hablar, solo callada, como neutra. Y luego sí me pasó eso, que pasé unos días que yo solita lloraba en la noche en la cama. Sí, por eso, esa fue tu manera de procesarlo, ¿verdad? Todo el mundo procesa su duelo de diferente manera, ¿verdad? No sé la cercanía que puede haber habido con tu hermano, que a lo mejor tú eras siempre dentro de los hermanos uno tiene a alguno que está más apegado y que se apega mucho a
a lo que tú pienses y a lo que tú sientes. ¿Alguna otra persona que quiera? Si no, continuamos con el grupo que sigue. ¿No hay más preguntitas? Bueno, sigamos con el grupo que va a hablar sobre los aspectos psicológicos. Tengan todos muy buenas tardes. Ahorita les presentaré el tema, los aspectos psicológicos del duelo psicológico. Los integrantes somos Patricia Lizeth Castillo, mi persona, Rodrigo Iván Dimas y Yolanda Beatriz Cornejo. Siguiente diapo, por favor. El duelo es considerado como aquellos procesos psicológicos y sociales que llevan a cabo los individuos tras una pérdida, según cómo haya sido la pérdida, según la relación del deudo con el difunto y según las estrategias y habilidades de afrontamiento que tenga la persona, como decía el compañero anteriormente. Siguiente diapositiva. Las características del duelo: dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio. Aquí son las características que una persona que está de duelo está presentando. A veces nosotros sentimos un dolor, sentimos lástima, o las personas que somos como vecinas de la persona que está muerta, sentimos lástima de ver a la familia cómo está destrozada por la pérdida de esa persona. Siguiente diapositiva. Tal vez para hablar te separas un poquito más del micrófono, se te oye que estás soplando mucho, para que mejore la calidad. Bueno. La melancolía. En el ámbito de la psicología, lo que antiguamente se conocía como melancolía, hoy en día es denominado depresión. En este sentido, se caracteriza por un estado de aguda tristeza, un profundo sentimiento de pesimismo y un gran desánimo y pérdida del interés por la vida en general. Hoy en día, muchos casos de que quizás la mamá, el papá o un hermano se ha muerto, entonces entra como la persona en una depresión. Todo lo encuentra como malo. No le dan ganas de comer, que no se baña, que ya no es la persona activa que era antes. Entonces es donde la persona entra en melancolía. Siguiente diapositiva. Duelo y la melancolía. Según de Sigmund Freud, siguiente. Según Sigmund Freud, duelo y melancolía coinciden en sus características a diferencia de un punto. Comparten el dolor, la pérdida de interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de escoger un nuevo objeto y de amor, y el extrañamiento respecto al trabajo productivo que no tenga relación con la memoria del muerto.
pero en la melancolía aparece además una perturbación del sentimiento de sí, un rebajamiento de sí que no se da en el duelo. Veamos qué plantea Freud. Nos dice que el duelo es la relación frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga a sus veces la patria, la libertad, un ideal, etc. Nunca se nos ocurrirá considerarlo un estado patológico, ni remitirlo al médico para su tratamiento. Esto ha cambiado y hoy sí se hace. Duelo y melancolía coinciden con sus características a diferencia de un punto. Comparte la pérdida de interés, como dicen en las diapositivas. Estos factores forman parte de la relación del trabajo del duelo, que se produce del siguiente modo. La realidad muestra que el objeto amado ya no existe y es necesario entonces retirar toda la libido de sus enlaces con el objeto. Sin embargo, en ese trabajo se opone el hecho de que el humano no abandona de buen grado una posición libidinal. Este trabajo se refiere entonces pieza por pieza, con un gran gasto de tiempo y energía de investidura, y dura en este tiempo la existencia del objeto perdido continua en lo psíquico. El trabajo del duelo absorbe al yo. Es una operación lenta y dolorosa, y una vez cumplido el trabajo de duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. Freud plantea entonces que en la melancolía puede ocurrir también una pérdida de un objeto amado, muerto o perdido de forma más ideal. Por ejemplo, como objeto de amor, novia abandonada, y en otras ocasiones, aunque se supone una pérdida, no se sabe lo que se perdió. Esto puede ocurrir aún conociendo la pérdida que ocasiona la melancolía. Es decir, el sujeto puede saber a quién perdió, pero no lo que perdió en él. La melancolía se refiere, por tanto, a una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, algo en lo que se diferencia del duelo. En el melancólico, por tanto, aunque sea, puede afirmar que ha sufrido una pérdida en el objeto de sus declaraciones sobre sí mismo. Surge una pérdida en su yo. Vemos que una parte del yo se contrapone con la otra, la aparece críticamente y la toma por objeto. Los autorreproches son en el fondo reproches contra el objeto de amor que se vuelve sobre el yo propio. La pérdida de objeto también saca a la luz la ambivalencia de los vínculos de amor. En este conflicto, si el amor por el objeto se refugia en la identificación narcisista, el odio se ensaña con ese objeto sustitutivo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en este sufrimiento una satisfacción sádica. Siguiente diapo. Las fases del duelo. Cada persona tiene diferentes fases como para enfrentar un duelo. El primero es negación. En esta etapa la persona de manera consistente o inconsciente no acepta la realidad por ser un mecanismo de defensa normal cuyo objetivo es reducir la ansiedad de la situación. El problema se presenta cuando la persona se paraliza en esta etapa al no poder enfrentar el trauma vivido, por lo que desconocen que sea una respuesta defensiva. Un ejemplo puede ser como cuando a uno se nos muere nuestro papá. Nosotros podemos entrar en negación de que no y no y no. También puede ser como un mecanismo de defensa, como dice, pero también es como que
nosotros no queremos asimilar la realidad que está pasando y entonces nosotros nos encerramos en no y no y no. Siguiente diapo. La ira. Una persona puede sufrir de ira e irritación como consecuencia de la tristeza vivida. En algunos casos, buscará culpables en el mismo o en los demás. Es como cuando nosotros se nos muere un familiar pero nosotros sabíamos que ya él iba a morir, pero nosotros a veces le echamos la culpa al doctor, a las enfermeras que quizás no le hicieron bien el procedimiento, que ellos tuvieron la culpa y cosas así. Siguiente diapo. Negociación. El sufrimiento padecido lleva a la persona a encontrar una falsa negociación hasta el punto de negociar la muerte con entes enigmáticos por lo general. La negociación no suministra una solución sensata, aunque puede reducir el sufrimiento. Este tipo de fase del duelo es como que nosotros estamos como dice, negociando. Entonces así nosotros sentimos que el duelo no es tan, o sea, el dolor de nosotros no es tan fuerte, sino que decimos, él ya se ha muerto o algo así. Siguiente. Depresión. La pérdida sufrida puede ocasionar en una persona una situación muy dolorosa rodeada de crisis existencial y desesperación. Deben observarse estos síntomas porque son similares al trastorno depresivo y pueden confundirse al momento de realizar el diagnóstico. Es una fase que quizás todos podemos pasar, que es una depresión por la persona fallecida, que nosotros decimos que para qué estamos en esta vida, que mejor nosotros no hubiéramos muerto en vez de esa persona que tanto hemos querido. Siguiente día. Aceptación. En esta fase la persona acepta la situación de sufrimiento y comprende lo que ha sucedido, tarde o temprano. Si en un si en un largo periodo de tiempo permanece el duelo en la persona y no ocurre la aceptación del hecho, es necesario buscar ayuda con especialistas del área de la psicología para superarlo. Esta fase es como un claro ejemplo es cuando a una persona se le ha detectado una enfermedad incurable que no tiene cura, entonces las personas entran en aceptación, donde dice que este familiar está pasando por esto, solo hay que esperar la muerte, pero ya están ellos aceptando de que la persona se va a fallecer. Segunda, los tipos de duelo. Duelo anticipado. La persona que vive en este tipo de duelo ha empezado a sentir el dolor de la pérdida incluso cuando esta no ha tenido lugar con tal. El sujeto es consciente que va a vivir dicha pérdida de modo irremediable dentro de un corto periodo de tiempo, por lo que empieza a experimentar todos los procesos psicológicos de modo anticipatorio. Esto quiere decir de que la persona ya sabe que se va a morir, entonces ya antes de que eso pase ya están como teniendo esos
están como experimentando esos procesos que deben de pasar para el duelo. Siguiente diapositiva. El duelo crónico. Los sujetos arrastran el dolor de la pérdida durante muchos años, haciendo de que se instaure en su interior sentimientos de desesperanza. Se caracterizan por ser prácticamente incapaces de rehacer su vida, sino que se quedan completamente anclados en el pasado. Su vida gira en torno a la persona fallecida. El duelo crónico puede ser como cuando una persona, digamos, una pareja de esposos muere, el esposo muere, entonces lo que hace el duelo crónico es que nunca pasan, como dicen, pasan la página, o sea, siguen en la misma, que no ven cómo el alrededor de ellos está girando y ellos se quedan como pausados. Siguiente día. El duelo ausente o retardado. Se niega el fallecimiento de la persona con la que se está afectivamente vinculado a causa de una esperanza infundada de retorno. Los sujetos con este tipo de duelo suelen sufrir intensos cuadros clínicos de ansiedad, pues la evolución del duelo normal se ve detenida en la primera fase. Aquí aquí lo que pasa es de que como dice que como que está una esperanza, a causa de una esperanza infundada, el sujeto como que sufren más, porque ellos piensan de que va a, ¿cómo explicarles? Aquí la persona es como que retrasan el proceso de duelo. Siguiente día. Duelo congelado o conocido también por los expertos como duelo pospuesto. Las personas que han sufrido una pérdida no dan signos de dolor o afectación durante las fases iniciales del duelo. Se considera que la persona ha visto sus emociones embotadas, presentando una dificultad para expresarlas y para reaccionar a dicha pérdida. Es como lo que usted estaba explicando, licenciado, de que usted en el momento que pasó eso, usted era como que no mostraba ningún afecto ni nada hacia las personas, sino que se quedó como neutro. Entonces lo que eso es el duelo congelado, que la persona afectada no presenta ninguno de los las fases iniciales del duelo. Entonces es como que les cuesta expresar lo que sienten sobre dicha pérdida que hayan tenido. Siguiente día. Duelo desautorizado. Este duelo es sufrido por pares cuyos han fallecido durante la fase perinatal. Se diferencia con el resto de duelos en la cercanía temporal entre el nacimiento y la muerte. La persona que experimenta este tipo de duelo suelen verse caracterizadas por comportamientos de shock, insensibilidad, aturdimiento y dificultades en lograr un normal funcionamiento. Eso como puede ser es como la mamá que da a luz y se dan cuenta que el bebé está fallecido y está muerto. Entonces esa es como es la fase perinatal.
es duelo desautorizado. Siguiente diapo. Duelo distorsionado. Se manifiesta en los individuos que la sufren como una desproporcionada reacción hacia la pérdida, pues de normal suelen ocurrir cuando la persona ha experimentado un duelo de manera reciente y por desgracia se encuentra frente a una nueva situación de duelo. Es como las personas como lo que estamos viviendo hoy en día, que hay personas que el día de ahora muere un tío y ya a poco tiempo, quizás a la semana, muere el otro familiar. Este es el duelo distorsionado. Siguiente diapo. Duelo ambiguo. Dentro de este duelo podemos encontrar las manifestaciones distintas. En la primera de ellas, el sujeto es consciente de que la persona está ausente físicamente, pero no psicológicamente. Es característica en aquellos casos en los cuales no saben si la persona se encuentra viva o muerta, sino simplemente desaparecida. Ciertamente lo contrario, las personas consideran a los individuos presentes físicamente pero ausentes psicológicamente, considerando muy común en familiares de personas mayores con demencia. Este tipo de duelo es como cuando la persona, bueno, les daré un ejemplo de lo que pasó con un primo. Una tía perdió al primer hijo, se lo mataron. El siguiente se desapareció y entonces ella siente ese duelo, que es el duelo ambiguo, que es como que tal vez ella ella es consciente de que el cuerpo de él no está porque ya no lo encontraron. Entonces, ella solo está que sabe que la persona ha fallecido, pero tal vez no tiene el cuerpo, no puede decir, es verdad porque tenemos el cuerpo. Entonces, así es como es el duelo ambiguo. Siguiente diapositiva. El duelo exagerado o eufórico. Este tipo de duelo puede ser expresado o vivenciado de tres formas distintas, caracterizado por una reacción intensa a la pérdida del ser querido, no negando la muerte de la persona, por lo que el individuo actuará como si ésta siguiera con vida, aceptando la muerte de la persona, pero con la certeza de que ha sido en beneficio hacia su persona. Siguiente diapositiva. Duelo enmascarado. Se desarrolla en la persona que han sufrido la pérdida ciertos síntomas, somatizaciones, los cuales producen dificultades y sufrimiento. Sin embargo, estos no son asociados por la persona a la pérdida de la persona con la cual se tenía el vínculo. Siguiente diapositiva. Duelo en niños y niñas. Este tipo de duelo depende de la edad del menor, ya que a consecuencia de esta tendrán o no cierta comprensión de la situación que están experimentando. Si se encuentran en torno a los 2 años y el infante percibe el sentimiento de separación entre la persona que ha fallecido, sin embargo no comprende el significado de la muerte, pues no tiene en sus recursos el concepto de muerte como tal. Podemos también decir que los niños de 6 a 8 años o a 10, ya en ese momento los niños ya tienen conocimiento de lo que es la muerte. Entonces ellos como que no tienen toda la conciencia como un mayor
lo tiene, pero sí tienen un poquito de que ellos saben de que esa persona ya no va a regresar, que quizás está sufriendo, que quizás estuvo sufriendo aquí en la tierra, pero a la hora de morir, esa persona dejará de sufrir. Siguiente diapo. Duelo psiquiátrico. Este duelo desarrolla en el sujeto verdaderamente trastornos psiquiátricos, los cuales pueden ser histérico. La persona se identifica con el fallecido, llegando a presentar los mismos síntomas que le llevaron a la muerte. Puede ser de que este duelo psiquiátrico, el que es el histérico, lo estamos viviendo hoy en día con esta enfermedad del virus, que quizás un familiar muere de nuestro y ya empezamos como al tiempo, como de decir, yo tenía lo mismo que esta persona, yo tenía esto. Entonces empezamos como a ser histéricos con la muerte del fallecido. Obsesivo, acaban desarrollando una depresión grave y prolongada, la cual tienen en su base la culpa que sienten la persona. Maníaco, alterna cuadros de completa extensión psicomotriz y humor explosivo con cuadros depresivos. Siguiente diapo. ¿Cuándo debe de pedir ayuda? Siguiente. Intensos sentimientos de culpa provocados por cosas diferentes que hizo o dejó de hacer en el momento de la pérdida. Pensamientos de suicidio, desesperación extrema, sensación de que por mucho que lo intente nunca va a poder recuperar una vida que merezca la pena vivir. Inquietud o tristeza prolongada, síntomas físicos como pérdida sustancial de peso, sensación de cuchillo clavado en el pecho, la ira incontrolada. En este momento, cuando muchas personas acuden a pedir ayuda a un profesional. Siguiente diapositiva. Conclusión, el duelo es un proceso con el que toda persona puede verse afectada o involucrada en algún momento de la vida. Es un proceso difícil, pero resoluble, en el cual es muy necesario el apoyo de los demás para lograr superarlo. No es necesario la presencia de un psicólogo que nos ayude a sobrellevarlo, pero en ocasiones es de gran ayuda el servicio de que nos puede ofrecer. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Bien, no sé gracias si alguien por la tiene exposición. Eso es la cuestión que seguimos ahorita. Si hay preguntas, por favor, ahorita es cuando los compañeros tienen bien caliente el conocimiento ahorita. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que quieran que les aclare? ¿Verdad? Si no hay nadie, pues entonces vamos a agradecerles el trabajo que se han tomado, los tres grupos que, bueno, el grupo número 1 dividido en 3, ¿verdad? Que trabajaron muy bien. Recordemos de que la calificación de este grupo, de todos los grupos que han pasado, es prácticamente grupal, ¿verdad? Así es que yo los felicito, pues la información que nos han brindado es bastante valiosa para todos, ¿verdad? Para todos. Porque son cosas, como decía Elmer por ahí, nadie está preparado. Y entonces tenemos que aprender para tener más conocimientos, o sea, para que el momento cognitivo nosotros lo hagamos mucho mejor. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la reunión. Los felicito, estamos trabajando muy bien y por eso yo voy a compensar en cierta forma cediendo lo que me están pidiendo porque realmente lo merecen, han trabajado muy bien. Y simplemente las exposiciones finales solamente las vamos a desfasar una semana para que
para que podamos hacer. Para la próxima semana solo tendríamos una grabación que yo voy a poner de un tema en específico y además de ustedes el parcial, ¿verdad?, que van a tener. Esas serían las actividades para la próxima semana. Así es que si no hay preguntas, con mucho gusto llegamos hasta ahí. Cuídense mucho y vayan a preparar los exámenes que tienen encima porque sé que va a estar duro ese volado. ¿Ok? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Bueno, Gracias. feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Sí, feliz tarde. Igual, cuídense mucho.